Considerando que la Bundeswehr es un ejército vastamente subfinanciado que se encuentra deliberadamente, como ya hemos dicho, en un déficit tremendo con respecto al resto de las Fuerzas Armadas, no solo europeas, sino del mundo, en cuanto a su capacidad de respuesta, esto supondría un cambio significativo en la correlación de las fuerzas en Occidente y posiblemente convertiría a Alemania en un actor militarista en los años venideros. Responde además a advertencias que se han hecho a lo largo de los últimos años por parte de oficiales importantes de la administración pública alemana, tal como fue en su momento el diputado socialdemócrata Hans-Peter Bartels, que en razón de la invasión rusa a Crimea en 2014, siendo él comisionado del Bundestag para las Fuerzas Armadas, advirtió que la disponibilidad de material del Bundeswehr era una catástrofe. Eso se evidenció además cuando en ejercicios militares ese mismo año celebrados en Noruega, junto con los estados de la OTAN, los efectivos de infantería de las Fuerzas Armadas alemanas no contaban con el material táctico necesario y en vez de fusiles estaban portando palos de madera. El déficit de recursos es tremendo y advertido por la propia ministra de Exteriores de Alemania, que pertenece al Partido Verde, Annalena Baerbock, el gasto de 100.000 millones de dólares progresivo en el aumento y el rearme de la defensa alemana supondría una adquisición significativa de material de guerra, entre las cuales se encuentran 35 cazas F-35 estadounidenses, helicópteros que, según la propia ministra de sus palabras concedidas en una entrevista a la revista alemana Der Spiegel, serían helicópteros que realmente vuelan con capacidad efectiva para volar y librar el combate, municiones por valor de miles de millones de euros, radios seguras y encriptadas que puedan ser usadas con aliados estratégicos de los sistemas de alianzas de la OTAN y muchos otros recursos para proporcionar a las Fuerzas Armadas alemanas equipos de última generación. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el Zeitenwende como política de lo que fue la Aufrüstung, emprendido por oficiales alemanes como el almirante Erich Raeder o el que era en 1934 jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, Werner von Fritsch, Generaloberst, de lo que es actualmente la política de rearme alemán? Lo principal es que esta iniciativa que emprende el actual gobierno alemán es una reacción a una amenaza directa al proyecto de seguridad en el territorio europeo que prevé la salvaguarda de los valores liberales occidentales, además de los recursos necesarios geopolíticamente para el sostenimiento de los estados europeos, que como podemos ver es el caso que específicamente afecta la deliberación interna de países como Alemania o también Italia en relación con Rusia, que no pueden decidirse por sanciones o por medidas totalmente deslastradas de la relación con Rusia, porque deben todavía seguir adquiriendo de este país recursos como el gas y otros recursos energéticos, además de ser la sede de esos proyectos de inversión, como se sabe en el gasoducto de Gazprom, que hasta hace poco estaba siendo construido en suelo alemán. El rearme buscaría tentativamente conceder a Alemania mayor capacidad disuasiva en su relación con un actor claramente belicista y militarista como es la Federación de Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin, y además de eso deshacer en cierto modo, en una manera más significativa que antes, la predominancia del modelo multilateralista que en el caso de la coyuntura actual en Ucrania, ayudado a su vez por otras dificultades como el modelo de interdependencia compleja, que hace que sea difícil para los estados resolver coyunturas vinculadas directamente a su seguridad por razones de dependencia económica, deban regresar a un modelo más puramente territorial en lo relacionado con su seguridad y defensa, además del hecho de que, como podemos ver diariamente en las noticias que provienen de Europa, cada vez más hay motivos para pensar que la coyuntura en Ucrania atraviesa una escalada que es lamentable para el equilibrio de intereses en ese teatro y que puede terminar socavando a su vez la paz en Europa conforme a los arreglos tradicionales. Vemos
por ejemplo, recientemente, que Vladimir Putin ha llegado a un acuerdo con el jefe de Estado de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en Moscú, para la transferencia hacia este país del sistema de misiles de corto alcance Iskander-M, que tentativamente, según el Kremlin, estarían dotados de misiles nucleares de corto alcance, teniendo en cuenta que a su vez la reacción de los estados occidentales, entre ellos por supuesto Estados Unidos, prevé un rearme gradual y decisivo de países del este de Europa que defienden el modelo liberal occidental, como por ejemplo Polonia o Rumanía, y que se ven directamente amenazados por una escalada de la coyuntura en Ucrania, sin entrar en aspectos como la defensa del mar Báltico y la reaparición de vínculos históricos y territoriales y nacionales básicos que la propia filosofía adoptada por el Kremlin para reclamar la rusificación de su hogar nacional en Ucrania, que ha legitimado la intervención en este país, precipita, por ejemplo, que se reincorpore a la agenda pública el tema de la soberanía de Kaliningrado o de otros territorios que históricamente fueron parte de Alemania y que con motivo de la reordenación político-territorial que sucedió en la Segunda Guerra Mundial ya no es el caso. Supone además la puerta de entrada potencial para una recomposición íntegra y holística de lo que es el Estado alemán tal como lo conocemos desde la posguerra hasta nuestros días. La hipótesis de que el diálogo y la cooperación con Rusia no han funcionado, puesto que la situación de tensión ha llevado a una confrontación de dos filosofías totalmente antagónicas en relación a la paz en Europa y a la configuración sociopolítica de los estados europeos, no solamente es vista así por Occidente. Para el filósofo ruso paneslavista y neoeurasianista Alexander Dugin, por ejemplo, la confrontación con Occidente se trata de una batalla de epistemología que conlleva precisamente a la desaparición de uno de estos modelos y a la imposición de otro que en el caso de la facción rusa supone una reaparición de un modelo despótico en contraposición a uno liberal.